Seguramente se enteraron de esto, que una vez observado lo que significa esta famosa guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, pues dejó de tener poco sentido. Tiene mucho sentido que haya renunciado el Comisionado Nacional de Bioética tras la redacción de este documento. La renuncia fue desde el día, pónganle ojo, fue el 20 de marzo. ¿Qué pasaba el 20 de marzo en nuestro país? Estamos hablando de todo esto que ha ocurrido a raíz del COVID-19, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, pues Manuel H. Ruiz de Chávez presentaba su renuncia. Tras la controversia generada por la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, la Comisión Nacional de Bioética, que estuvo encabezada por Ruiz de Chávez hasta este miércoles, decidió retirar el documento del portal oficial. Y ahora van a ver por qué. Anabel Hernández, que pues ya dejó de ser una de las consentidas de los atolondrados adoctrinaditos de la secta, porque dice cosas como es su estilo, sin importarle quién esté en el poder, pone el dedo sobre la llaga. Entonces ya dejó de ser la periodista seria que tantas veces había hablado, los pejes que era, decían ellos que era pues casi como otra Aristegui, más o menos, ¿no? Me da risa. En fin, el caso es que ella publicó en este medio alemán, a ver si lo sé pronunciar, Deutsche Welle, así, publicó este artículo. Y van a ver por qué se relaciona con lo que acabo de compartir hace un momento aquí con ustedes, de esta renuncia tan curiosa. Le pongo pausa un poquito. Voy a tener que dividir el video en 3 cachitos porque está fallando el programa para grabar desde la pantalla desde hace ya bastante tiempo y no he tenido tiempo de revisarlo. En fin, miren, vamos a la nota. Anabel Hernández está en estos días en Italia, le tocó vivir la pandemia allá. Llegó a Italia y pum, ya no pudo salir. Está atrapada dentro de esto que fue en algún momento el epicentro de la propia pandemia y que no para. O sea, las muertes en Italia siguen y parece que no tiene fin todo lo que está pasando ahí, ¿no? Pero vean lo que publicó. COVID-19 en México, se gesta una masacre de adultos mayores. Lo sucedido en Italia debería servir de ejemplo. No obstante, el gobierno de AMLO, en vez de acelerar la compra de respiradores, ha optado en caso extremo por dejar morir a pacientes mayores. Muy grave lo que denuncia. Vean la situación en Italia, cómo está. Empieza ella describiendo qué es lo que está pasando hasta este momento en Italia, hasta el día 14 de marzo. Hasta el día 14 de abril, perdón. Este 14 de marzo se cumplen 43 días de la cuarentena impuesta por el gobierno de Italia a 60 millones de habitantes para tratar de frenar la pandemia del coronavirus. Mientras el gobierno reanuda la actividad económica intentando contener la crisis social del desempleo, peligro de desabasto y hambre, otro capítulo vinculado al coronavirus se abre y no será sencillo cerrarlo. Esto que van a escuchar está pasando también en España. Estaría muy chido que se metieran a leer, coloquen en Google, muertos en residencias de adultos mayores en España, para que encuentren el montón de tragedias que han ocurrido, sobre todo en Madrid, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, para que se den cuenta lo que está pasando. Esta otra realidad que el gobierno de España pues no quiere retratar. No, o sea, se habla, ¡ay, cuántos muertos! Sí, pero ya hay incluso denuncias en la Audiencia Nacional para que se investigue, por cierto, a 3 empresarios o 3 empresas que son dueñas de todas las, o de la gran mayoría de las residencias de ancianos, donde incluso hubo
casos tan trágicos como alguno que les narré aquí, de que por la mañana llega la policía militar a tratar de desinfectar una residencia de adultos mayores, entra y se encuentra cuerpos. O sea, ancianitos que estaban en sus cuartos muertos. Se van, avisan, van a recoger los cuerpos en la tarde y ya había más. Y así. Hay casos de residencias donde han muerto casi 30 ancianos en una. Son cosas muy graves. Y vean lo que dice que ocurre en Italia. La Procuraduría de la República de Milán ha comenzado una investigación judicial sobre la muerte masiva de personas de la tercera edad en la región de Lombardía infectados con COVID-19. Una pregunta resuena: ¿por qué Italia es el país con la tasa de letalidad del virus más alta de todo el mundo? ¿Y por qué del 100% de personas muertas, el 95% son personas de entre 60 y 90 años de edad? Acá más o menos se trata de lo mismo, ¿eh? En España el 70% de las personas que han muerto son mayores de 65 años. O sea, es un virus que le pegó a los ancianitos. Y la gran mayoría de estos muertos ancianitos ha sido en residencias de adultos mayores. Muy parecido a lo que ocurrió en Italia. Bueno, continuamos. Ahora que parece haberse alcanzado el clímax de la crisis sanitaria, los números de nuevos infectados y de personas en terapia intensiva se han estabilizado y van a la baja, los deudos comienzan a buscar respuestas. Hay miles que quieren saber por qué murieron sus madres, sus padres, sus abuelos, sus amigos, sus maestros, sus esposos y esposas en el rango de esa edad, muchos de ellos sin enfermedades precedentes. ¿Fue el coronavirus quien escogió a las víctimas de esta masacre? ¿O hay otro factor que hasta ahora escapa a la vista en medio de la convulsión que ha vivido esta nación a causa del virus? Según las cifras oficiales, al 13 de abril, en Italia, han muerto 20.465 personas a causa del coronavirus. Acá en España, el día de mañana, hoy, ya seguramente se rebasó la cifra de los 20,000 muertos. Ya, o sea, estamos muy parejos, lo notan, muy parejos. Y según indican los números de la Universidad Johns Hopkins, es el país con la tasa de letalidad del virus más alta de todo el mundo. La de España es del 10%, 10.6%. Es decir, es el país en el que más personas contagiadas han muerto, el 12.83%. Aunque Estados Unidos ya rebasó a Italia en número de personas fallecidas a causa del coronavirus, la cifra de 22.020 decesos es brutal, al igual que las 555,000 personas infectadas. Pero la tasa de letalidad en ese país es hasta ahora del 3.97%, muy por debajo de la italiana. Pues sí, muy por debajo, ¿no? La tasa de México está entre el 5%, más o menos. Tampoco es nada bajito, ¿eh? Es una tasa de letalidad del 5%, con un número cercano a los 500 muertos. Es muy alta, muy alta. El Instituto Superior de la Sanidad de Italia hizo público el 10 de abril un informe del número de contagios en las casas para adultos mayores controladas por el gobierno en la región de Lombardía, donde se concentra más del 50% del total de muertes. Es una cifra conservadora, ya que a muchos no se les practicó el test. Se calcula que el número de ancianos muertos en esas instalaciones del 1 de febrero al 6 de abril a causa del coronavirus y cuadros de influenza similares al virus es de 1,822. Esta cifra representa casi el 20% del total de los muertos en la región. Nosotros denunciaremos es un colectivo creado en Facebook por Luca Fusco y su hijo Stefano, luego de que su padre, quien no tenía ninguna enfermedad precedente, muriera por el coronavirus el 11 de marzo. Su muerte fue una auténtica historia de terror sobre la falta de atención médica por parte del sistema sanitario. El grupo de Facebook cuenta ya
con 36.541 miembros. Solo queremos justicia. Queremos que alguien responda de esta omertad ley del silencio delante de un juez cuando esto termine. Responda por no hacer las cosas, porque alguno tiene seguramente en su conciencia muertos y aunque fuese uno solo, debe pagar, dice Luca en un video. Queremos saber qué ha pasado, por qué ha pasado y si se podía evitar. Queremos saber por qué justo en esta zona ha habido esta tasa de infectados, lo segunda Estefan. El sitio está lleno de dolorosas historias de personajes que perdieron a sus seres queridos. La mayor parte, personas de la tercera edad o personas que trabajan en residencias para ese sector, muchos de ellos personas fuertes, sanas o con enfermedades perfectamente controladas. Casos registrados de inicios de febrero a abril. Los deudos narran con desesperación ni siquiera haber tenido el test a tiempo para corroborar si su familia o si su familiar padecía coronavirus para así recibir el tratamiento adecuado. La atención médica era telefónica y recetaban paracetamol o aspirina. ¿A qué les suena todo esto? Durante semanas pidieron sin éxito atención médica hospitalaria. Al final la ambulancia llegó demasiado tarde. El anciano que murió en una colchoneta en el piso de un hospital o no hubo equipo de respiración ni reanimación disponible. Los que estaban en los asilos murieron en un túnel aún más oscuro, en medio de la opacidad total. Y coloca aquí una captura de este grupo en Facebook que crearon. Puras fotografías de ancianitos, ¿no? Fotografías de ancianitos. Le pongo pausa. Bueno, continúo. Voy a hacer, yo creo que otra pausita más. Pero bueno, ustedes lo van a ver íntegro. No van a tener que hacer pausa. Continúa. Por lo pronto, la Procuraduría de la República de Milán ha abierto una investigación y tomó como punto de partida la Residencia Sanitaria Asistencial RSA para ancianos de Pío Albergo Tribulzio, que está bajo control de la Alcaldía de Milán, donde se investiga el presunto delito de epidemia culposa y homicidio culposo. Solo ahí murieron 120 internos. En otras 3 de Milán están bajo investigación. Entre las anomalías bajo investigación se cuenta que las autoridades, esto que van a leer ahora, lo que van a escuchar, es una barbaridad. Esto yo creo que ni un niño de primaria habría tomado una decisión tan estúpida, ¿eh? Vean, entre las anomalías bajo investigación, se cuenta que las autoridades no cerraron a tiempo los asilos, por lo que se multiplicaron las posibilidades de infección. No dieron al personal de los asilos el equipo mínimo para seguir atendiendo a los internos, como mascarillas, desinfectante de manos, ni la posibilidad de someterse al test para saber si estaban infectados o no. Mucho menos se proveyó de esto a los propios ancianos. Para empeorar la situación, escuchen, muchas de estas residencias de adultos se convirtieron en centro de recuperación de pacientes con coronavirus. Esto es criminal. Si le dices a un niño, oye, fíjate que los abuelitos se contagian más fácil de coronavirus, ¿lo entiendes? Sí. Oye, fíjate que tenemos enfermos de coronavirus, ¿a dónde los llevamos? ¿Con los abuelitos? El niño te va a decir, no, estás pendejo, ahí no. Esto lo hicieron, incluso suena hasta, pues como planeado, ¿no? Es algo, no me gustan las teorías de la conspiración, pero esto tiene algo detrás como, carajo, que nadie reaccionó. Y vean la justificación. Obvio, lo cual habría puesto en mayor riesgo a los internos y al personal, aunque las autoridades sanitarias de Lombardía han justificado que la transferencia era necesaria para la recuperación de personas y salvar vidas, ya que los hospitales no tenían más espacio. Cabrón, a mí se me ocurre llevar a los abuelitos a 1000 lugares, a los enfermos, antes de llevarlos a una residencia de abuelitos, una escuela,
un hotel, una granja, una nave industrial, un pabellón, un estadio, no lo sé, pero no en una residencia de adultos mayores donde está el sector de la población más vulnerable al virus. Es criminal, ¿no? Suena muy cabrón. Bueno, pues van a ver lo que está pasando en México. Durante toda esta tragedia, fíjense lo que está pasando, es algo que ya también habría comentado yo en Twitter con una persona, una amiga de México, estaba diciendo algo exactamente igual que lo que escribió Anabel Hernández. Durante toda esta tragedia, en los noticieros y en los reportes cotidianos de las autoridades italianas, la mayor parte del tiempo se ha hecho énfasis en que la mayoría de las personas fallecidas por el coronavirus son personas de la tercera edad, como insinuando que más pronto que tarde iban a morir, como si su pérdida fuera menos importante. Y es verdad, esto están haciendo. Bueno, hasta hemos leído comentarios, creo que todos, de, bueno, pues ya les tocaba morir. ¿Cómo ya les tocaba? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién decide eso? ¿Sí lo notan? Es muy grave, muy muy grave, suena criminal. Hago una última pausita para entrar a la parte de México que está, en fin. Miren, antes de continuar, atolondraditos, adoctrinaditos, si no les gusta el canal, váyanse, porque lo que van a escuchar ahora les va a gustar menos. Y sé que no tienen, cuando menos, un poquito de integridad moral para aceptar que lo que acaba de hacer el gobierno es criminal. Entiendo su dolor, dice Anabel Hernández, advertidos, Mi madre es una mujer mexicana de 82 años de edad, fuerte, impetuosa, pintora, llena de vida e independiente. Cualquier cosa positiva que hay en mí se lo debo en gran parte a su ejemplo de dignidad, carácter y fuerza de voluntad. Gracias a ella soy periodista. Ella me apoyó cuando mi padre se negó a estudiar periodismo. Es la segunda madre de mis hijos, no una abuela. Por genética, ella padece diabetes, pero gracias a su disciplina férrea tiene bajo control la enfermedad desde hace más de 15 años. Anabel escribe esto, obvio, hablando de su mamá, pero aquí yo les pediría que ustedes piensen en su abuela, en su mamá. Piensen en ella y escuchen. Ella vive en México, donde 11.7 millones de personas pertenecen al rango de adultos mayores, 60 años o más, y donde ahora el propio gobierno crea las condiciones y anuncia la masacre de personas de ese parámetro de edad durante la pandemia del coronavirus. Ahora verán por qué. Mientras escribo este artículo, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de López Obrador ha girado un documento oficial a todo el sector salud en el que señala que ante una posible saturación del sistema sanitario como ocurrió en Lombardía, se dé prioridad de atención a los pacientes jóvenes antes que a los adultos mayores o quienes tienen enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. El gobierno de López emitió la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, cuyo propósito es, escuchen esto y vean la palabra que utilizaron, ser, entre comillas, cita textual, ser una guía bioética para la toma de decisiones de triaje, si escucharon bien, de triaje, separar el grano de la paja. Cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer. Esta guía fue elaborada para hacer frente a la pandemia de COVID-19, señala el documento. Llama la atención que un gobierno que llegó al poder en buena medida por el voto de las personas de la tercera edad clasifica a estas personas como paja y no como trigo. Pero eso es solo el comienzo del polémico documento. Yo aquí quiero decir algo. Esto tiene un nombre.
Se llama neoliberalismo. Este es el asqueroso capitalismo que dice el Cacas que ya no existe en México. Para los dueños del capital en el mundo, una persona de la tercera edad, una persona con diabetes o una persona hipertensa, que hay un chingo en México, ya no sirve, ya no produce, pues. O sea, ya nada más es puro invertirle en salud, gastadero con él. Ya no trabaja, ya no le puedo echar tabiques al lomo para que haga bardas. Ya no la puedo poner a piscar hortalizas en San Quintín. Ya no la puedo poner a limpiar los pisos de Electra. Ya no la puedo poner a que vigile la entrada de Telmex para que no se roben el dinero de mis cajas. Ya no sirve. Ya no trabaja en la mina Pasta de Conchos. Ya no sirve. Trabajó, sí, se chingó 40 años, 50 años de su vida, construyó México, pero hoy ya no sirve. Y por lo tanto es paja. Y por lo tanto se puede morir. Y por lo tanto, si tengo que escoger entre el muchacho bueno que le puedo echar todavía 3 costales en el lomo y un abuelito que ya hasta ni ve, pues mejor que se muere el abuelito y yo le voy a dar todo a este muchacho fuerte para que se salve y siga siendo mi gato. Esto es el neoliberalismo. Cuando López Obrador les dice bola de atarantados que ya no existe, les miente. Esto es el capitalismo. Así de despiadado, de cruel, así de ojete como lo leyeron, así de ojete como lo escribió Anabel Hernández, así es el neoliberalismo. Todo se vende, todo se compra y lo que no produce se desecha. Disfrútenlo mucho, ¿eh? ¿Les está gustando el artículo, pejes? A mí me fascina. Me fascina porque exhibe toda la miseria de un gobierno que es igual que los anteriores y que los tiene tragando atole todos los días, pero que en el fondo hace estupideces y comete barbaridades como estas. Igual, defendiendo a sus patrones. Que no se les olvide, López Obrador es un gato lameculos de los capitalistas. López Obrador es un empleado de Carlos Slim, de Salinas Pliego, de los Bayeres, de los Romo, de todos los millonarios del país. Es un gato, entiéndanlo. ¿A poco creen ustedes que no metió la mano para redactar este tipo de documentos alguien de este consejo de asesores empresariales con flamantes personalidades como Ricardo Salinas Pliego? ¿A poco creen que no? O sea, si está en beneficio de ellos, por supuesto, ¿no? Este documento, esta guía bioética es para hacerle el paro a todos ellos. Tú no sirves, tu familia menos. Y si tiene 80 años, 70, 60, mucho menos. Y no es lo peor. Vean, como dice Anabel Hernández. Se afirma que la asignación de los escasos recursos médicos, la diferencia de edad entre dos pacientes en iguales circunstancias, será lo que determinará si se le da prioridad o no a la atención. Y les ponen un ejemplo a los médicos o a las enfermeras. Comillas, cita textual. Por ejemplo, cuando solo tenemos un ventilador respiratorio y hay 2 pacientes, un paciente A de 80 años y un paciente B de 20 años, supongamos que si el paciente A recibe el ventilador, pues vivirá lo mucho 7 años más. Y quejándose y regresando al médico y dando lata y ya saben, un abuelo no sirve. Pero el paciente B recibe el ventilador y vivirá 65 años más, de los cuales a lo mejor de esos 65, 40 años lo voy a poner a chingarle en la construcción, hacer carreteras,
que me ayude allá en el Tren Maya, en la refinería. El muchacho se ve fuerte, todavía tiene buen lomo. Hay que trabajarlo como mula. El abuelo no, ese que chingue su madre. Ya no sirve. Para solucionar este problema, se tiene que introducir un principio adicional. Y vean el eufemismo barato que utilizan. Salvar la mayor cantidad vidas por completarse. Una vida por completarse se debe entender como aquella que aún no ha pasado por los diferentes estados de biodesarrollo psicosocial humanos. Y de entre las vidas por completarse, hay que elegir aquellas que están en etapas más tempranas. Me imaginé algo. Me imaginé que la bola de carcamanes que están en el gabinete es una chaqueta mental mía, porque pues ellos, si se llegan a enfermar, ya ven que todos rondan en la tercera edad, prácticamente todos, pues ellos tienen su respirador asignado, sus médicos, ninguno de ellos va a padecer de ¿qué carencias los pobres, nosotros no. Pero me quedé pensando, ¿cómo no cayeran al IMSS? Que yo fuera médico, ¿no? Es una chaqueta mental. Y que pusiera, no sé, ahí estuviera doña Olga Sánchez Florero, don Ladrón Barlet, el Chespirito, Espriu, y que estuviera también, pues el mismo Cacas, que cayera el Cacas. Y llegara una persona de 30 años y yo tuviera que decidir. Diría, híjole, pues en base a la guía que ustedes me dieron, que se los cargue Epifanio, que se los lleve, patas de cabra. Pues al fin y al cabo, ¿qué? Hay que salvar vidas en etapas tempranas. ¿Sí ven? Ahí sí ya no les gustaría, ¿verdad? O a ustedes, pejes, les pregunto, en la misma situación y en lugar de todos esos carcamanes del gabinete, pongan allá a su abuela y yo soy el médico. Y a un lado llega alguien de 30 años. ¿A quién salvo? ¿A su abuela o al de 30 años? La guía dice que al de 30 años. Porque así lo dijo Dios. Para no dejar dudas del criterio, esto último es lo más asqueroso que he leído en mucho, mucho tiempo. De verdad, el párrafo del medio que están ustedes viendo en este momento es como para escupirle en el hocico a los que lo redactaron. Para no dejar dudas del criterio sanitario que el gobierno de México seguirá respecto a 11.7 millones de personas de la tercera edad en el transcurso de la pandemia del coronavirus que aún no llega a su clímax, transcribo sin más palabras uno de los párrafos más contundentes de la directiva sanitaria. Comillas, textual. Utilizar el principio de vidas por completarse podría parecer injustamente discriminatorio hacia los adultos mayores, pero no es así. Y para entender por qué, se tendrá que remontar a la pregunta, ¿por qué la muerte es mala para nosotros? No mamen. No mamen. ¿No es mala la muerte? Bueno, pues que se enferme el Cacas y que se muera él. O que se muera la señora Sánchez Florero. O el ladrón de Barlet. Si no es mala la muerte, si se enferman ellos y tienen la necesidad de utilizar un ventilador, quítenselos. Que se lo den a otra persona, aunque sea de la misma edad, pero que piense que la muerte es mala. O que sus familiares piensen, no, si se muere mi abuelita, si es bien malo para nosotros. Estos güeyes dicen que la muerte no es mala, que se mueran ellos. Que se los cargue a ellos. Que se muera el Caca, que se muera toda la bola de parásitos que redactaron esta asquerosidad. La respuesta a esta pregunta es que la muerte es mala para nosotros porque nos priva de oportunidades valiosas futuras. Ello quiere decir que, por lo general, la muerte priva a los jóvenes de un mayor de bienes
que aquellas personas que ya han pasado por dicha etapa vital ya. No, pues bien, yo me quedé pensando en algo cuando leí esto hace un rato. Imagínense una abuelita que es todo para una nieta que estudia en la secundaria. La niña que estudia en la secundaria llega a la casa de la abuelita la abraza y le da vida completamente. ¿Qué puede explicar que estos bastardos decidan que ya pasaron por etapas vitales muy buenas y que ya no se les puede privar de cosas que tengan que vivir? O sea, ¿de dónde sale esto? Ello quiere decir que por lo general la muerte priva a los jóvenes de un número mayor de bienes que a aquellas personas que ya han pasado por dicha etapa vital. Bienes. Para esta niña hipotética de secundaria, un bien no material es el abrazo de su abuela. Si estos cerdos deciden que si la abuela se enferma no le van a dar un respirador para salvarla, jugando a ser Dios, entonces se están privando a una joven de un bien que para ella es todo. Por lo tanto, un sistema de asignación de recursos escasos favorece salvar la mayor cantidad de vidas por completarse. Es un sistema que prioriza a aquellos que por lo general perderían más si murieran. ¡Qué estúpido, de verdad! Si la muerte no es tan mala, pues que se mueran ellos. Que se los cargue la chingada a ellos. Al fin y al cabo, ¿qué? Hay un montón de güeyes que van a querer ocupar el cargo otra vez, igual de pendejos. O sea, sustituir pendejo por pendejo no importa, nomás que a estos la muerte no les importa. O sea, la muerte no es mala. Es criminal lo que están haciendo. De verdad, esto es incluso anticonstitucional. Todos tenemos derecho a las garantías que otorga la Constitución. Artículo número 1. Y uno de los derechos, es el derecho a la salud. No discrimina por edades, ni por sexos, ni por colores, ni por razas, ni por nada. Estos pendejos redactaron una guía que es anticonstitucional. Y por lo tanto, le preguntaba hace un rato a un compa que es abogado, me dice, es que esto es denunciable. Si tú en un hospital te das cuenta que a tu familiar no le están dando el servicio de salud y que se lo dieron a alguien más joven, basados en esta guía, claro que puedes demandar. Por supuesto que sí. Esta, dice Anabel Hernández, y aquí es donde suena como de verdad, eso de que estamos preparados desde enero, es más, desde antes que siquiera se supiera que existiera el virus, es más, desde 1900 Carranza ya nosotros estábamos preparados, casi dijo el peje, ¿no? Y no es cierto. Esta decisión es política, es una decisión política del gobierno federal. La de no haber previsto con anticipación la compra de respiradores para dar la posibilidad justa y equitativa, constitucional, a cada mexicano enfermo grave de coronavirus de salvar su vida. En vez de acelerar la compra de equipo, se ha optado por la directiva de, en un caso extremo, dejar morir a los pacientes de 60 años o más. ¿Cuántos ventiladores se pueden comprar con los montos de la corrupción cotidiana en México? ¿Cuántas vidas podrían salvarse? Es de lo más asqueroso que he escuchado, que he leído. Yo no sé si esto esté ocurriendo en todos los países. Qué bueno que Anabel Hernández hace referencia de Italia, porque parece ser una política, ¿no? No solamente de México, una política mundial. Salva a los que todavía sirvan para echarles tabiques al lomo. A los ancianos no es que se los cargue, parece, ¿eh? Porque en Italia ocurre, en España ocurre. No sé el porcentaje en Estados Unidos entre adultos mayores que estén muriendo y jóvenes, no lo sé. Lo que sí sé es que en Estados Unidos está muriendo mucha gente negra, y están muriendo muchos indocumentados y muchos latinos que están allá, muchos inmigrantes.
discriminatorio completamente igual que aquí. Esto que acabo de compartir es una mentada, no tiene justificación. Juegan a ser Dios los pendejos con nuestro dinero que paga los ventiladores. Van a escoger después ellos si salvan a tu abuelo, a tu madre, a tu tía, a tu esposo, antes que a otra persona. Eso de verdad no tiene madre. Y todo por el interés económico que hay detrás. Se llama neoliberalismo. Existe. El Cacas lo promueve, aunque no les guste. Así es.